Entonces vamos a hacer una pizarrita y vamos a comentar entonces, como mencionaba, lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, la idea es, cuando preguntemos este tema del PBI, como mencionaba, va a tener un contexto, ¿cierto? Va a tener un bla bla, que va a hablar entonces de algún problema, no sé, de la sustancia radioactiva, ¿cierto? De, no sé, una manada de elefantes, de una colonia de bacterias, qué sé yo. Entonces, esto es un bla bla, ¿no? Va a haber una ecuación diferencial. Y esa es la que ustedes van a tener que resolver, ¿cierto? No sé, por ejemplo, voy a escribir una. Ay, esperen un poquito, porque voy al. Ya. Ya, entonces va a tener una ecuación, perdón, como decía, va a tener una ecuación diferencial, ¿cierto? Que va a ser algo del estilo, no sé, por ejemplo, si me dicen que tengo C, por ejemplo, y C es mi colonia o la cantidad o lo que sea, siempre esto respecto al tiempo, ¿sí? Tiempo. Entonces, por ejemplo, podría decir de C a dt y podría ser, no sé, pongamos algo diferente. 1 partido por 3, t más 1. ¿Te fijas? Entonces, si tengo eso, o la expresión que yo tenga, ¿cierto? Lo que voy a hacer, ¿cierto? Voy a escribir algo más general. Porque como mencionábamos, estas son de variables separables. Entonces, yo voy a tener una expresión que va a estar en el t y otra expresión que la voy a llamar g, que está en c. Si explícitamente no tengo ninguna c, ¿cierto? Eso significa que es un 1. Y lo que nosotros hacemos entonces es escribir de c partido por esa expresión que tiene que ver con la c, y después dejamos f de t de t. Y ahí entonces integramos, ¿sí? Y entonces nosotros con esto vamos a escribir una ecuación. Voy a checar esta cosita. Escribimos una ecuación, ¿sí? Voy a escribir, y aquí voy a tener un resultado. En los ejercicios que hicimos en clase, ¿cierto? Hicimos cosas mucho más complicadas. Hicimos cosas mucho más complicadas. Y lo que planteamos, ¿cierto? En ese momento, era, incluso resolvimos ecuaciones logarítmicas y de ecuaciones aplicando logaritmos, a eso me refiero. Entonces, en este caso, me van a preguntar algo mucho más sencillo. ¿Sí? Aquí, obviamente, siempre hay, en ese bla bla, hay un dato inicial. ¿Sí? Y eso usualmente uno, ¿cierto? Dice, al inicio hay, cuando recién empezó el experimento, se tenían, entonces eso va a ser que para un t igual a 0, ¿cierto? Yo voy a tener una determinada cantidad, ¿cierto? Una cantidad que me van a dar, no sé, 3, 4, 5, voy a poner 5, ¿ya? Y eso es, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos la condición inicial. Y me van a preguntar algo, ¿ya? Me van a preguntar, vamos a hacer solo una pregunta. Y en esa pregunta, ¿cierto?, yo voy a tener que calcular. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa después de 5 meses? Después de, no, pongamos otro número mejor, no sé, 3 años. Todo va a depender, ¿cierto?, de la unidad que me estén dando. Vamos a ver un ejemplo a continuación, ya más concreto, ¿no? Aquí está. A ver, este vamos a ver. Mira, vamos lo voy a compartir para que veamos lo que fue una evaluación de algún tiempo atrás, y que lo tengo con pauta y todo. Como en ese tiempo, en esos tiempos, nosotros hacíamos clases presenciales, ¿cierto? Las evaluaciones eran presenciales, entonces era bastante más desarrollado, ¿cierto? Pero ahora vamos a tener que eh, hacerlo eh, más simple, ¿sí? Ya. Me demoro de repente porque, ¿cómo se llama?
Vamos a ir comentando este tipo de ejercicios, ¿cierto? Y otros que vamos a ir haciendo en la evaluación. Una cosa que ya quería comentar es que como queremos hacer igual una evaluación más bien simple, ¿cierto? No vamos a poner nada que sea con eh, integración por parte. A ver aquí, entonces. No integración por parte, perdón. Sustitución trigonométrica. No puse ningún ejercicio de sustitución trigonométrica. ¿Ya? Eso lo comento para que no se preocupen por ese tema. No sé qué me pasa que no puedo. Tengo un problemita. Tengo un problemita con esto. Tengo algo raro. ¿Empecé a grabar esto? Sí, sí, empecé a grabar esto. Sí. Ya voy a compartir entonces esto que es. Es un certamen. Ya. Esto insisto con la idea de que es mucho más complejo de lo que hicimos, vamos a hacer nosotros en clase, en la evaluación. Fíjense qué dice el problema. En 1920, podríamos hacer uno más sencillo nomás. Vamos, espérenme. Voy a. Ya. No, ese tema. Perdón. Creo que lo voy a. Esto, me equivoqué de archivo. Ya. Ahora sí que lo encontré, perdón. No diría me había perdido. Ya, lo voy a leer mejor porque no lo he compilado todavía. Lo voy a compartir eh, para que vean. ¿Ustedes conocen látex o esto? Lo voy a leer mejor. Voy a decir entonces lo siguiente. Considero una raza de conejos, ¿sí?, cuya población PDT satisface el siguiente problema de valor inicial. Ahí, hombre. ¿Estoy aquí? Ah, sí. Lo voy a escribir. Este, de hecho, era un ejercicio que yo había pensado ponerlo en, en el certamen, pero al final no lo puse porque hay otro que es más sencillo. Oye, no sé qué me pasa en el computador. Algo extraño me pasa en mi computador, perdón. Pero no sé. Ya. Vamos a decir entonces, una, eh, una raza de conejos eh, cuya población PDT ¿sí?, verifica.
Verifica la ecuación diferencial, ¿cierto? El problema de valor inicial, siguiente. Y esto entonces dice, dp a dt es igual a k por p elevado a menos 2, donde el k es mayor que 0. Entonces me dice, si inicialmente habían 2 conejos, voy a escribirlo con palabras eso, si inicialmente habían 2 conejos, y después de 3 meses, sí, después de 3 meses, existen 4 conejos. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cuántos conejos hay en los siguientes 3 meses? Tres meses. ¿No? Entonces voy a escribir al tiro las alternativas acá, porque como dije, esta era una pregunta que nosotros, yo había pensado ponerla en la prueba, pero después me di cuenta que había que calcular estas cosas y no queremos calcular tantas cosas. Raíz cúbica de 120. El problema que está en la prueba es más sencillo que este. ¿No? Así que lo vamos a plantear de esta manera. Raíz cúbica de 112. El tercero va a ser raíz cúbica de 104. Y el último es raíz cuadrada de 120. ¿No? Entonces empecemos a plantear esto. Se fijan, yo tengo que, esta es mi ecuación diferencial y la tengo que resolver. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja para resolver la ecuación y después vamos a volver acá para interpretar qué es lo que significan estas dos cosas que me dicen acá. Ya. Entonces, la ecuación dijimos es dp a dt igual a k por p elevado a menos 2. Como decíamos entonces, yo dejo todo lo que tiene que ver con p a un lado, todo lo que tiene que ver con t al otro lado. Entonces vamos a escribir esto de p dividido en p elevado a menos 2. La constante es acá una constante, ¿cierto? Esa constante no me va a molestar en la integración, la tengo que dejar obviamente, pero no la voy a poder calcular acá. Voy a tener que usar los datos para poder calcular esa constante. Y voy a tener que calcularla para poder responder la pregunta. Y dejamos el testeo. Entonces aquí integramos. Pero antes de integrar, hay una cosa que me perturba. Te fijas que tengo 1 partido por p elevado a menos 2. Eso es medio raro. ¿Cierto? Más vale escribirlo p elevado a 2 de t es igual a k por dt. Y ahora sí que integramos. ¿Qué es lo que obtenemos? A ambos lados de la igualdad integramos, ¿cierto? Con respecto en la izquierda, con respecto a p, a la derecha, con respecto a t. Entonces me queda p al cubo, ¿no es cierto? Partido por 3. Eso es, ¿cierto? Esta integral, ¿cierto? El p al cubo partido por 3. Y eso va a ser igual a k por t. La constante, y este es un tema muy importante, tengo que escribir solo una constante porque yo voy a usar mi condición inicial para calcular esa constante que llamamos C. ¿Ya? Esa es la forma de que se obtienen siempre estos problemas. Esa constante, insisto, queda determinada por la condición inicial. Vuelvo entonces ahora a la hojita anterior para ver cuál era mi condición inicial. Fíjate, dice, si inicialmente habían... ¿cuántos conejos eran? Ya no me entiendo ni la letra. 2 conejos había al principio. 2 conejos, sí, eso eran 2. Miramos, me quedó re feo ese 2. Parece un 6, po. Sí, parece un 2 conejos, ya. Entonces lo que tengo que hacer entonces es lo siguiente, fíjate.
inicialmente significan el t igual a 0. Entonces, ¿cuántos conejos tengo? 2. Esto mismo, ¿cierto? Lo puedo escribir como p de 0 es igual a 2. Lo que voy a reemplazar entonces acá, ¿cierto? Y estos datos me van a permitir calcular la condición inicial. Entonces aquí lo voy a reemplazar. Vamos a decir entonces, tengo entonces, dijimos, 2 conejos, 2 elevado a 3, partido por 3. Y eso es igual a k por el t es 0 más c. ¿Se fijan? Entonces, de inmediato, la constante va a ser 8 partido por 3. Esa es mi constante de integración. ¿Sí? Después vamos a despejar esto y vamos a sacar la raíz cúbica, vamos a pasar multiplicando el 3, ¿cierto? Pero en realidad, cuando hablamos de la condición inicial, a mi gusto, creo yo, la parte más fácil es usualmente aquí. Como mencionamos, esto ya es la solución. Esto está escrito en forma implícita. Después, para calcular lo que me piden, voy a necesitar explicitarla, ¿cierto? Pero ahora todavía no necesito. Ya, pero tenemos otra cosa más. ¿Por qué? Porque el ejercicio, lo comentábamos también, necesito esa K, necesito calcular esa K. Y para calcular esa K hay otro dato, y es justamente el tema de lo que pasa 3 meses después. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué significa eso? Que para el t igual a 3, yo tengo, la cantidad de conejitos es 4. ¿Sí? Dicho de otra forma, p de 3 es igual a 4. Y esos datos, entonces, lo que vamos a reemplazar en nuestra fórmula, ¿cierto? Ahora que ya conocemos la constante de integración, para calcular la K. Fíjense, entonces, tengo mi fórmula, la voy a volver a escribir acá, pero ya usando en la otra hojita, partido por 3, dijimos que eso es K por T, más la constante, ¿cierto? La constante, como dijimos, es 8 tercios. Escribo entonces 8 tercios. ¿Sí? Y como comentaba recién, me quedo feo ese tema. Antes de usar la constante de integración, antes de esto voy a empezar a escribir ya, fíjense, paso multiplicando el 3, voy a empezar a escribir la P. P es K por T más 8 tercios. Y voy a sacar la raíz cúbica. Entonces, mi P de T es la raíz cúbica de 3 por K por T más 8 tercios. ¿Sí? También para calcular el K podría escribirla en la expresión que está antes. Yo creo que incluso sería más fácil a lo mejor. ¿Dónde es más fácil? Creo que puede ser más fácil en la primera K. O sea, hagámoslo. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que teníamos acá? Era t igual a 3 y la cantidad de conejitos es 4. Lo reemplazo. Entonces tengo 4 elevado a 3 partido por 3 es igual a K por 3, 3K, más 8 tercios. Fíjate, me queda más fácil, de hecho, calcular la K aquí. ¿Cuánto es 4 elevado a 3? Son 16 por 4, 64. Partido por 3 menos 8 tercios. Y eso me da 56. ¿Sí? 56. Entonces el K es 56 partido por 3. Digo, aquí ya evalué en la constante. Creo que es más fácil hacerlo aquí que acá, pero voy a obtener el mismo resultado. Entonces ahora sí, vuelvo a mi ecuación, la voy a volver a escribir, pero ahora con la K que ya conozco. P de T va a ser entonces raíz cúbica de 3 por, ¿cuánto era la K? 56 partido por 3 por el T más 8 tercios. Cierro ese paréntesis. Entonces ahora voy a calcular, a todo esto, voy a volver a la hojita inicial. ¿Qué es lo que me piden en este ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que calcular según mi fórmula? ¿Se fijan que no tengo que calcular P de 3? ¿Qué es lo que tengo? Porque dice, ¿cuántos conejos hay en los siguientes 3 meses? ¿P de 6? 6, exactamente. No, ya pasaron 3 meses. Pues. No, tengo que calcular entonces el P de 6. Vamos entonces a acá. Voy a calcular entonces el P en el 6. Voy a escribir la raíz cúbica. Tengo un 3 que está multiplicando aquí. Entonces, ese 3 multiplica todo. También lo podría escribir de otra forma.
Mira, podría escribir esto, lo antes que eso. Porque fíjate que ese 3, si yo lo distribuyo, se van a simplificar. Entonces voy a escribir la raíz cúbica de, te diga, 3 por 56 partido por 3 partido por 3, 56t, más 8. Me queda más fácil así. Ya, entonces ahora sí, p de 6. Eso va a ser la raíz cúbica de, ¿cuánto es el t? 6. Y esto entonces 56. Me quedó muy chica esa raíz. 56 por t, que dijimos que era 6, más 8. Voy a usar mi calculadora. Nosotros siempre hacemos énfasis de que no usamos, ¿cierto?, la calculadora para calcular en sí la raíz cúbica, ¿cierto? Yo sí la voy a usar ahora para calcular 56 por 6. Le voy a sumar 8. Una raíz cúbica, espérate, espérame. Profe, tengo una duda. Dígame. Ahí cuando es 56 tercios, ¿no debería ser 56 novenos si es 3K en lugar de K? Sí, tienes toda razón. Sí, yo sé que en alguna parte me equivoqué. Una parte que me equivoqué porque no me está dando la respuesta. Espérame. Claro, porque no dividí. Acá está. Mira. Aquí me pifié. Muchas gracias. Tengo acá el 3K. Aquí me pasa por adelantar. Tengo que es, el 3K es 64 partido por 3 menos 8 partido por 3. Pero entonces eso me da que mi 3K, a ver, aquí estoy escribiendo autoconverte, mi 3K es 56 partido por 3. Entonces mi K va a ser 56 dividido en 9. Ese es mi K. Entonces acá es donde tengo mi pifiam. Y esto es 56, entonces, muchas gracias, dividido en 9. Cuando distribuyo, ¿cierto? Me va a quedar 56 partido por 3. Más 8. Eso está bien. Entonces aquí me va a dar 56. Voy a borrar esa raíz que me quedó muy chiquita. Me da 56 partido por 3 por 6 en la raíz cúbica. Y ahora sí, me da. Sí, yo sabía que ya me estaba urgiendo porque dije yo sé que me daba otra cosa. Me da raíz cúbica de 120. ¿Ya? Y entonces voy a volver a las alternativas. Diga la alternativa correcta que voy a marcar entonces la A. Oye, por si acaso, si usted, a lo mejor sé porque yo, claro, obviamente me pifié aquí, y ustedes a lo mejor están pensando, oye, si esta señora se pifia de nuevo y no juega con el certamen, que no ponga la alternativa correcta, qué sé yo. Obviamente que todo tipo de errores son lamentables, pueden llegar a suceder, ¿no es cierto? Y en ese caso lo que se hace, ¿cierto? Es que a todos se les considera la pregunta buena, ¿ya? Así es que por eso yo, y en general todos los profes, revisamos para que no nos pase. Pero lamentablemente nos equivocamos cuando marcamos la alternativa. Uno cuando ingresa esto en aula, ingresa el texto, ¿cierto? Y después va marcando las alternativas, va escribiendo alternativa 1, 2, 3, 4, y hay una de ellas a las que le asigna el 100%. Pero no sé, podría suceder que se le asigna otra, ¿te fijas? Y eso es lamentable, pero lamentablemente pueden suceder los errores. Y si llego a cometer un error, obviamente que tengo que pagarlo yo, no ustedes. ¿Ya? Eso entonces, como comentaba, un ejercicio de hecho mucho más complicado, ¿sí? En el contexto, ¿por qué más complicado? Y lo van a ver mañana cuando hagan el control, porque en este caso tuve que calcular una constante, la K, usando este dato, ¿cierto? Eso no va a haber en la prueba. En la prueba va a haber
una ecuación, van a tener que usar la condición inicial para calcular la constante y después hacer un cálculo chiquitito, muy chiquitito, sin ninguna ecuación logarítmica. Profe, ¿Mm? ¿podría colocar en la siguiente hoja un ratito, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Ya. Entonces estamos con eso. Ya. Ahora vamos a ver, vamos a comentar otras cosas más sobre los otros dos temas. Vamos a pedir calcular antiderivada. ¿Sí? Y vamos a pedir calcular, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo en algún ejercicio, ¿sí? Y también vamos a pedir calcular integrales definidas. Esos tres temas entonces vamos a agregarlos, vamos a comentarlos ahora, ¿ya? También todos ellos, ¿cierto?, van a venir con alternativas. En el caso, ¿cierto?, de las integrales que son definidas, la diferencia con respecto a las antiderivadas es que en un caso va a decir integral, ¿cierto?, de f de x de x, y en el otro caso le vamos a agregar a y b, ¿sí? Pero los métodos, y eso por eso los pongo como algo común, son los mismos métodos, ¿sí? La diferencia es que vamos a evaluar en las integrales definidas. En el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto?, lo comentábamos, aquí sí que hay un cambio sustantivo, porque aquí va a aparecer una incógnita, ¿cierto?, en un extremo, y la integral va a estar escrita en otra variable, f de t de t, por ejemplo, ¿no? Eso entonces es, de esa forma va a ser la prueba. Si bien es largo el tema de, yo diría que es bien largo el tema de la integración usando, ¿cómo se llama? Fracciones parciales, ¿cierto? Yo creo que igual es importante aprender eso. Y lo otro también que es bien, bien importante es el tema de integración por partes, ¿cierto? Sustitución, obviamente. Como comentaba hace un rato, nos vamos a poner el tema de sustitución trigonométrica. Y la razón por la que yo no quiero poner sustitución trigonométrica es porque la verdad es que yo puedo obtener, sobre todo estas que son trigonométricas, yo lo puedo obtener de otras formas, ¿sí? Usando otros métodos, y puedo llegar a una respuesta que se va a ver demasiado distinta, ¿sí? Por eso entonces es que no lo queremos hacer así, ¿no? Profe, será mañana en este mismo horario, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en ¿Y nos este mismo. conectamos también a Zoom No, no, o no, lo van no, a no. publicar nomás? No, 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 no. Mira, mañana en este mismo horario, ¿Ya? ustedes van a tener acceso al certamen, al control, perdón. Lo van a resolver en forma, yo les pido que en forma independiente, y eso, ¿no? Ok, gracias. Ahora acabo de encontrar esta cuestión que yo la tenía medio perdida y pienso que no la puse en el aula, lo voy a comentar al tiro. Vamos a partir esto. Vaya. Definitivamente sí. Algo raro me pasa con esto. Ahí está. No sé qué tengo que no se mueve bien
Ya, esto en realidad es parte de lo que fue el certamen de Mate 012 el semestre pasado. Estos son los ejercicios que yo propuse. No encuentro la versión final, pero lo voy a buscar. En todo caso, es de contenidos que todavía no llegamos. Por ejemplo, bueno, vimos ya áreas, ¿sí? Pero lo que yo quería comentar, te fijas, es que, y volúmenes también, mira. Así, por ejemplo, yo lo había comentado ayer, creo, cuando nosotros preguntamos algunas cosas en las evaluaciones, no vamos a estar pidiendo siempre hacer el cálculo, sino que escribir, te fijas, escribir la fórmula. Entonces, por ejemplo, en este caso se pide, se da una región y se pide determinar cuál es la integral que permite calcular el volumen de un sólido de revolución que se genera al rotar esa región en torno a I igual a 1. Ese caso en particular no lo vimos ayer, no lo vamos a comentar hoy día, sino que lo vamos a comentar ya la próxima semana. Pero lo que yo quería hacer énfasis, ¿cierto?, es esto, de que podemos pedir que ustedes identifiquen la fórmula nada más, ¿ya? O también calcularlo. Se fijan, por ejemplo, en el ejercicio que voy a mostrar a continuación, que fue el primero que está acá. Acá, ¿cierto?, nos piden ya miércoles. Nos piden calcular el área. ¿Se fijan? Y aquí sí que hay que calcularla y hay que... los ejercicios estos yo los tengo con desarrollo, ¿cierto? Pero es porque estamos construyendo la prueba entre los profes. Estos son los que yo hice. No tengo los otros, no los encuentro. Lo estoy buscando. Entre todos los profes siempre armamos las pruebas y cada uno aporta algunos ejercicios. Y este en particular fue uno de los que yo puse. Calcular la región comprendida, ¿cierto?, entre las gráficas de igual seno de x e igual a coseno de x, en el intervalo que es entre el 0 y el pi cuarto. Entonces, como sugerencia, ¿cierto?, yo planteo siempre dibujar las gráficas, escribir las integrales y aquí calcular. Eso sí, obviamente que lo vamos a preguntar. O sea, a lo que me refiero, y estoy apuntando ya más bien a las evaluaciones que vienen más adelante, para evitar tantos cálculos, ¿cierto?, y que no sea tan largo y poder desarrollar el ejercicio, el certamen en las horas adecuadas, ¿cierto? Muchas veces pedimos solamente identificar la raíz, ¿no? Eso. Ya. ¿Tienen algún ejercicio? Voy a compartir ahora de nuevo la pizarra. ¿Tienen algún ejercicio en particular que ustedes quieran resolver? ¿Que me lo puedan cantar? ¿Sí? Comentaba yo el otro día en clase lo importante, ¿cierto?, de ir contestando de inmediato, ¿sí? A medida de que van resolviendo los problemas, de inmediato van pinchando las alternativas. No dejen eso para el final, ¿ya? Eso. A ver, ¿qué podemos revisar ahora? ¿Podríamos hacer uno de ese de teorema fundamental del cálculo? Perfecto. No, hagamos uno de esos. Porfis, porfis. Sí, por supuesto que sí. Estoy abriendo un archivo que se demora una eternidad. No sé por qué mi computadora algo raro le pasa.
hacer lo siguiente. Considere la función, lo voy a escribir. Lo voy a compartir mejor, lo voy a compartir si lo tengo abierto en un... Esto fue una prueba, así que es como tipo certamen, pero insisto, en la prueba yo creo que siempre tratamos de poner como desde alternativas, tratamos de poner cosas que sean más cortas. Pero este me parece que es bien corto igual, sí es bien corto. Vamos a analizar. Ya. Entonces, considera la función f de x, se fijan con mayúscula, igual a 1 partido por x por la integral entre 0 y x de t coseno de t de t. Me piden calcular la f evaluada en el pi medio. ¿Sí? Entonces, ante todo, ¿cierto? ¿Cómo yo identifico que tengo que usar esta cosa de el teorema fundamental del cálculo? Yo lo verifico porque tengo una integral donde arriba, ¿cierto? Esto ahí hay un tema porque usualmente usamos letras para indicar variables, pero también constantes, ¿sí? En el fondo, cuando usamos letras, ¿cierto? Como números, ¿cierto? Estamos hablando de expresiones algebraicas, ¿cierto? Están simbolizando cosas. Tengo a alguien en la sala de espera, espérame. Ya, entonces, lo que tengo que identificar y más bien lo que tengo que distinguir es cuando tengo una constante y cuando tengo una variable. Ahora, ¿por qué yo digo que la x es una variable? Porque mi función dice f y entre paréntesis x. Eso quiere decir, ¿cierto?, que la x es variable. Va a ir cambiando. Y entonces tengo una integral con esa variable ahí. ¿Sí? Y eso me dice entonces que aquí tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Y lo que vamos a hacer entonces es que voy a derivar. ¿Ya? Voy a derivar. Ah, no, esto no era del teorema fundamental del cálculo. Pero igual lo vamos a resolver. Claro, no era porque no necesito derivarlo porque no me piden f' de pi medio. Evalúa en pi medio. Ah, mira que esto es posible. Evalúa en pi medio, ¿cierto? Y entonces 1 partido por x. En el pi medio, ¿cierto? Tengo x, que es pi medio, entre 0 y pi medio, t coseno de t, y lo calculo. Y ahí calculo por integración por partes. No, fíjate que yo pensé que era el teorema fundamental del cálculo, pero no lo era. ¿Qué necesito este ejercicio? Ya. Pero igual está bueno revisarlo. Ah, aquí este sí que sí. Ah, es largo este ejercicio, sí. Pero vamos a comentarlo de todas maneras. Voy a compartir la pizarrita y lo voy a escribir como 2 problemas aparte. Entonces voy a decir ejercicio. Primero veamos el que es el del teorema fundamental del cálculo. Voy a decir sea f de x igual a 1 partido por pi por x por la integral entre 0 y x del t coseno de t de t. Y voy a decir entonces comprobar que lo mejor vamos a decir calcular, más que comprobar. Estoy tratando de darle una estructura a este problema como más del estilo nuestro, que no sea tan difícil como el que aparece aquí. No, claro, pues no puedo decir comprobar porque es una prueba alternativa. Entonces voy a decir calcular.
calcular, voy a decir. Ahora sí, f' de pi medio. Te fijas, tengo f', entonces ahí sí tengo que derivar, y ahí sí tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, para derivar esto, ¿cierto? Es que yo escribo entonces, tengo que derivar respecto a x, entonces aquí tengo una constante, 1 partido por pi, que queda siempre afuera. Derivo primero con respecto a la x y eso me da 1. 1 entonces integral entre 0 y pi medios, perdón, que es el pi medio, entre 0 y x de t coseno de t de t. Más, ahora dejo la x e integro, ¿cierto? Derivo, perdón, ese 0 por x t coseno de t de t, con su derivada. Entonces ahora tengo que usar aquí el teorema fundamental del cálculo, porque tengo una integral adentro y afuera una derivada. Y ese teorema, voy a cambiar mi hojita, me dice que el f' de x, ¿cierto? No me tengo que olvidar de lo otro que dejé afuera, va a ser la integral, ¿no es cierto? Entre 0 y x de t coseno de t más x. La x, ¿cierto? Quedó ahí multiplicando. Después escribo t coseno de t, pero ahora con la x. X coseno de x. Y eso sería. Entonces, mira, acá tengo el otro extremo, que es una constante. No importa si sea 0, 1, lo que sea, ¿cierto? Pero igual me va a quedar solamente la función, que en este caso es t coseno de t, escrita en x. Y eso es lo que nos da. Entonces ahora, ahí está. Voy a escribir esto bien. Y eso va a ser entonces 1 partido por pi, integral entre 0 y x, voy a escribirlo al revés. Voy a escribirlo al revés porque voy a conmutar, ¿cierto? Estos dos, porque creo que queda más fácil cuando uno observa, porque la integral es solamente esta. Y creo que puede quedar confuso si la escribo así tal cual como está. Y si lo evalúo entonces en pi medio, esto sería 1 partido por pi. Ah, me comí, sería pi medio al cuadrado por el coseno de pi medio más la integral entre 0 y pi medio. Ah, aquí voy a tener el mismo problema anterior, que no tengo que calcular esto. Vamos a me van a disculpar, pero para hacerlo más simple, porque insisto que estoy tratando de mostrar cómo va a aparecer en la prueba. No es que en la prueba me va a dar 0. Pero vamos a decir 0. Porque no voy a tener que calcular una integral dentro de este problema. ¿Ya? Voy a tener que evaluar nada más en el 0 y se me va a hacer, voy a calcular el valor. ¿Sí? Es mucho más simple en la prueba. Profe, disculpe, si usted dice la prueba, ¿se refiere al certamen? El control de mañana, a eso me refiero. En el control de mañana va a venir una pregunta que va a ser del teorema fundamental del cálculo. Pero yo ahora andaba buscando una y empecé a compartir esto y a revisar con ustedes esto, y pensando en que había sido algo sencillo lo que habíamos preguntado esa vez, pero no. La verdad es que no fue para nada sencillo. Pero insisto con la idea, en las evaluaciones cuando nosotros hacemos pruebas, ¿cierto? Siempre tratamos de dar énfasis a lo que es el desarrollo, ¿cierto? En cambio ahora acá, en este contexto de alternativa, vamos a hacer, estoy mostrando otra pauta, creo que esta también está en el aula.
¿Te fijas? Mira, esto yo estoy compartiendo lista con puntaje. ¿Te fijas? Así es como se evalúa cuando la prueba es con desarrollo. Me piden calcular una derivada, la sustitución tiene un determinado punto, después aplicar correctamente la sustitución otra cantidad de puntos, y así uno va. ¿Fija? Esa es la distribución como clásica que uno hace, ¿cierto? En el contexto nuestro, ¿cierto? No tenemos eso. Tenemos solamente que... este tipo de problemas también es bien interesante. Yo creo que para la parte cuando hagamos el certamen, para el certamen, a todo esto yo creo que vamos a incluir el tema de las áreas, ¿ya? Volúmenes no, porque hemos hecho muy poquitos ejercicios de volúmenes, pero la idea con el tema de áreas es que no solamente calculen, sino que también hagan algún pequeño análisis. No tengo ningún... No, acá. Dame control. Esto fue también... Mira, esto por ejemplo como un típico ejercicio que yo encuentro que es un poco largo, pero es bueno evaluarlo. ¿Sí? Que tienen que ver con esto de tracciones parciales. ¿Te fijas? Es un poco largo, pero insisto, es algo bien valioso para nosotros de evaluar. Una pregunta así, te fijas, podríamos hacer en la parte de integral definida, calcular una integral que diga del 1 al 2, por ejemplo. ¿Qué más? Esto, sí, eso también lo vamos a preguntar. Las sumas. Suma superior o suma inferior. No vamos, ni siquiera vamos a pedir calcular una suma, sino que vamos a pedir calcular una cosita en relación a una suma. Eso nomás. Vamos a comentar eso con más detalle ahora. ¿Te fijas? En el caso de este control, era... había hartas cosas, siempre hay hartas cosas que calcular. Entonces, para que sea más corto, voy a compartir la pizarra y voy a explicar cuál es la idea. Sobre el tema de las sumas, recordemos eso. Sumas, voy a decir superior o inferior. Esto lo vamos a considerar ahora, ¿cierto? Para esta evaluación, pero ya después para la próxima no lo vamos a considerar. Lo mismo pasa con los PDI. Los PDI usualmente los preguntamos en el primer control y después ya nunca más. ¿No? Ya. Entonces, voy a hacer un dibujito. Voy a dibujar entonces el eje X y el eje Y. Voy a dibujar ahora una función. Voy a ser como bien brutal con mis cosas. ¿No? Mira, lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Supongamos que aquí tengo el A y aquí tengo el B. ¿Sí? Entonces, como comentábamos, yo puedo hacer las sumas superiores. Voy a dibujar un rectángulo grande. ¿Sí? Ese es un rectángulo que va por arriba, ¿cierto? Por exceso. Esa es cuando lo calculamos con la suma superior. En cambio, cuando el rectángulo va por abajo, ¿cierto? Es una suma inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo clave acá para determinar? Insisto, me van a pedir calcular una cosa con respecto, no voy a decir qué, con respecto a la suma superior o inferior. ¿Sí? Acá tenemos que recordar entonces que si yo tengo en el eje X, ¿cierto? Dijimos tenemos la partición. Aquí está, parto en el A, que es el X sub 0. Después continúo en el X sub 1. Continúo hasta el último, que es el X sub n. Y ese es el B. ¿Sí? Estos están todos partidos. ¿Cierto? Eso es A, X sub 1. Este es, X. X sub 1, X sub 2. Y así continúa. ¿Sí? Hasta que termina.
Entonces aquí voy a dibujar otros dos rectángulos. Lo que más... ¿Profe? Dígame. ¿Esto entra mañana? Sí, claro. Sí, pues sí, lo mismo. También. Ah, ya. Sí, entonces, voy a hacerlo este por arriba y este por abajo. Un poco, como que me falta un poquito, pero quiero hacerlo así para que notar que va bien por abajo. Entonces, ya. Entonces dijimos, los rectángulos, ¿cierto? Aquí, su área, ¿cierto? Es base por altura. La base, ¿cierto? Son estos delta x sub y, donde yo estoy restando, ¿cierto? Los consecutivos. La altura, ahí es donde cambia. La base nunca cambia. Sea cual sea la sea suma superior o inferior, la base no cambia porque esa es la partición. Pero la altura puede cambiar. Y la altura va a cambiar dependiendo si estoy haciendo la que es superior o la que estoy haciendo la inferior. Entonces, en este contexto es clave de saber si la función es creciente o decreciente. Porque si es superior, como va por arriba, fíjense ustedes. Miren, aquí por eso dibujé yo dos rectángulos, perdón, a cada lado. Fíjense a la izquierda. A la izquierda la función es creciente. Entonces, estoy en este rectángulo. Pongámosle, voy a cambiarle el nombre en la A y voy a decir que tengo, por ejemplo, esto lo voy a llamar x sub i menos 1 y esto va a ser x sub i. ¿Cierto? ¿Cuál es la menor? Perdón, para la superior. Esta es la superior. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el primero o con el segundo? Con el segundo, porque es más grande. ¿Cierto? Me quedo entonces con la f de x sub i. Si la función es decreciente, mira, todavía voy a seguir con la suma superior. Y yo digo, voy a repetir los mismos nombres. X sub i menos 1 y el x sub i. Te digo porque quiero hacer el énfasis de que son menos 1 y el x sub i. Y digo entonces que estoy con la superior, pero ahora en una función que es decreciente. ¿Cuál entonces me quedo? Me quedo con la f de x sub i menos 1. Porque las dos son superiores. ¿Se fijan cómo cambia eso? De si la función es creciente y es decreciente. Versus si estoy, por ejemplo, con una función... Ay, perdón. Se me olvidó poner silencio. Bueno. Mira. Entonces, voy a cambiarle nombrecito a él. Perro. Voy a decir que tengo aquí el x sub i más 1. ¿Me explico con el dibujo que estoy haciendo lo que voy o no? Sí, profe. Ya. Acá voy a hacer como una línea porque quiero partir, porque estoy repitiendo los nombres, pero espero... Mis perros se vuelven locos cuando suena el teléfono, entonces ahí andan medio alterados ahora cuando suena el timbre, con cualquier cosa. Ya, entonces, insisto, cuando yo estoy trabajando con una suma superior y tengo un rectángulo, si la función es creciente, me voy a quedar con el segundo, ¿sí? Porque con el que está más para allá, porque es creciente, más grande. Si en cambio la función es decreciente y voy a calcular la suma inferior, entre el rectángulo, como cuando tengo que evaluar, voy a quedarme con el primero, ¿sí? Con el que viene antes. En cambio, si voy a calcular una suma inferior, entonces voy a tener que considerar el primero, porque es la inferior, va a ser menor el x sub i versus el x sub i más 1. Se me quedó con el primero. Y en cambio acá, fíjense, aquí si la función es decreciente, ¿cierto? Y tengo un intervalo x sub i más 1, me voy a quedar con el que viene después, con el i más 1. ¿Por qué ese va a ser menor? Porque va decreciendo. ¿Sí? Eso entonces es la idea con estas sumas inferiores y sumas superiores. Pero insisto, nosotros le vamos a pedir calcular una cosa, ni siquiera como diría yo, una suma completa, sino que calcular una cosita
dentro del contexto de esto de la suma superior e inferior. ¿Sí? Eso. ¿Alguna observación? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna pregunta sobre algún ejercicio particular? Yo no, por lo menos. Muy bien. Me gustaría me gustaría que si tienen alguna consulta o algo más que quieran mandarme algún mail, ¿cierto? Lo hagan como luego, si tienen alguna duda, ¿no? Eso. Ah, me están mandando un mail sobre la... Ay. ¿Estamos? Tengo un tema. Ahora me acuerdo, no, no es que me haya acordado yo, conversemos esto al tiro, porfa. El profe de Valparaíso, que está en Santiago, me mandó un mail recién recordándome que el horario en realidad de nosotros es de 8 a 9:45 por mañana. Entonces, en realidad, a esa hora deberíamos de hacer el control por el horario oficial. ¿Tiene alguien problemas para hacerlo a esa hora? Sí, hay como 6 personas que tienen... Profe, ¿y no podría modificar el horario del control para nuestro caso? Sí, voy a preguntar, vamos a hacer eso mejor porque justamente me estaba acordando, no es una ni dos, son como 6 personas eh, las que tienen problemas. Pero lo voy a arreglar ahora. Ya lo voy a escribir al tiro. Ya. Ya, jóvenes. ¿Quedamos aquí entonces? Si tienen cualquier consulta, cualquier duda, nos podemos, después me mandan un correo. De todas maneras, yo creo que sería una buena idea que mañana a las 11:30 yo me conecte al Zoom, como va, si alguien tiene alguna duda, ¿ya? Voy a tener esto, no les pido que asistan, ¿me entienden? No, me explico, ¿no? No es necesario que asistan a la clase,
pero yo voy a estar conectada. Por si alguien tiene alguna duda, entra al Zoom y me dice. ¿Ya? Bueno, profe. ¿Ya? Lo hacemos así entonces. ¿Ya? Suerte en todo, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias. Nada, si me mandan correos con preguntas muy tarde no voy a contestar. Eso es. ¿Ya? Bueno, Ya. Estamos, claro. Chao. Ya, chao. chao, profe.